Viernes 19 de septiembre del año 2025. Hoy vamos a tocar un tema que lo vamos a titular ¿Qué significa el perdón para el hermano Branson? O cuál es el concepto de perdón en el mensaje, si se quiere poner un tema, un título formal. Leamos la palabra del Señor. Primero oremos. Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, nos entregamos como barro en las manos del alfarero para que tú nos formes en una vasija a la imagen de tu amado Hijo para contener el precioso tesoro de tu Santo Espíritu y la vida eterna. Que como templos vivientes para un Dios viviente, nosotros seamos el tabernáculo que tú habitas, Señor. Para tu honra y gloria, lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Lucas 24:47. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dios bendiga su palabra. Ahora, tomemos el mensaje titulado Perdón, predicado el año 63, en el 28 de octubre de 1963, lleva por título Perdón. Y vamos a analizar este mensaje para ver qué cosa eso debe ser el perdón para nosotros. En primer lugar, siempre que hemos hablado de perdón, según el texto bíblico, siempre hemos pensado que el perdón, o por lo menos es lo que se enseña equivocadamente, que el perdón viene a causa del arrepentimiento. Pero en el texto de Lucas dice que se predique arrepentimiento en su nombre. Es decir, el nombre de Jesucristo es el que nos trae arrepentimiento al entrar en contacto con nosotros. Y eso produce el perdón de pecados. Y el perdón de pecados también es en su nombre. En su nombre nos bautizamos para perdón de pecados y en su nombre somos justificados por su resurrección. Entonces, no es que el arrepentimiento, que nuestro arrepentimiento produzca perdón, sino que Dios envía el arrepentimiento como un don. Por eso Jesucristo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre primero no lo trae. Entonces, primero recibimos la llamada del Espíritu Santo, del Padre, el cual nos da arrepentimiento. Y entonces nos sentimos culpables y con la necesidad de tener vida eterna y de que nuestras almas sean salvas. Esa necesidad de buscar la salvación de nuestras almas es un don de Dios llamado arrepentimiento, y eso viene en el nombre del Señor Jesucristo. Y nosotros recibimos perdón en el nombre del Señor Jesucristo y por la obra consumada que Él hizo en la cruz. Es decir, la vida inocente de Jesucristo fue pagada por nuestros pecados. Y ese hecho produce justificación y vida eterna. Y el contacto que nosotros tenemos con ese hecho es el don del arrepentimiento que Dios envía a nuestros corazones de tal manera que compungidos o tocados en el corazón por este don divino de la gracia de Dios, reconocemos nuestro pecado y nuestra necesidad de ser salvos. Y entonces el don del arrepentimiento, por supuesto, produce en nosotros compungidos de corazón, dice la Escritura. No tengo el dato exacto de la palabra compungido, pero yo entiendo hasta ahorita que es pues una culpabilidad y una tristeza que uno siente ya que Jesucristo pagó nuestro pecado, y eso produce una tristeza que según Dios de que ya no hay de qué arrepentirse porque el pecado fue pagado y nos liberó de la culpabilidad del pecado, de la condenación, y todo esto es una obra de la gracia de Dios que viene a nosotros en su nombre.
en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ven? Y ahora, comprendiendo bíblicamente qué cosa es el arrepentimiento como un don y el perdón de pecados como resultado de recibir el don del arrepentimiento a causa de la obra de Jesucristo. Eso debe cambiar en nuestro concepto, porque el perdón no se produce porque nosotros nos arrepentimos, sino porque hemos sido tocados por la gracia de Dios, dándonos ese don de arrepentimiento que trae como consecuencia, como efecto, el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesucristo. Ahora, hay establecido esto, tenemos otro punto. Perdón, estoy viendo que hay en mi pantalla, listo. Normalmente es una enseñanza que yo recibí y creo que muchos hemos recibido, en el cual hay una separación que, si bien pudiera llamarse una separación técnica, ha producido años de confusión, de no entender correctamente y de colocar sobre el ser humano tareas imposibles, de tal manera que nos hemos perdido nuestros privilegios pagados por Jesucristo en la cruz del Calvario. Y es esta enseñanza equivocada nos dice que una cosa es ser perdonados. No, esta enseñanza equivocada viene de la mano de la anterior. Si tú te arrepientes, tu arrepentimiento produce el perdón de pecados. Pero el perdón es una cosa. Y luego del perdón de pecados viene la justificación que Dios te da. Después tienes que pasar por una santificación donde tú, con tus fuerzas, en tu propio esfuerzo, debes dejar las cosas malas. Dejas de fumar, si eres mujer te dejas el pelo largo, te dejas de maquillar, si eres hombre te cortas el cabello, dejas los aretes, etcétera, etcétera. Una santificación de esfuerzo personal que llega a durar años, a veces hasta la tumba, y nunca se consigue realmente la libertad del pecado. Luego de eso, te dicen que, ah, ok, ahí hay una, nota de lo que cosa es un corazón compungido. La palabra griega es catanuso, que es como perforar hasta atravesar, figurativamente agitar violentemente. Herir en lo vivo, compungir, esto me suena como ser atravesado por una lanza, que te atraviesa el pecho o una espada que atraviesa tu corazón y bueno, te das cuenta que necesitas recibir vida eterna. Gracias, hermana, por esa aclaración en el griego, ¿no? Y ahí está el versículo Hechos 2:37, dice, entonces oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿No? Esto es cuando Israel se da cuenta de que ha crucificado a su Mesías y ha rechazado el don de la vida eterna. Y han crucificado al Hijo de Dios. Entonces, eso les trae compunción, se puede decir, compunción de corazón. Tan compungidos de corazón y entonces buscan, ¿qué hago? ¿Cómo obtengo vida eterna? Ahí está nuestro tema. Pero bueno, retomando la línea de la falsa enseñanza que te dice que el perdón es producto de tu arrepentimiento, ¿no? Si estuviéramos en la iglesia romana, dirían que el perdón es producto de tu penitencia. Si dices completamente los Padres Nuestros, completamente las Ave Marías, se hacen los sacrificios, los votos de caminar de rodillas o estar arrodillado hasta que la vela se acabe delante del santo, sacrificios personales que producirían tu perdón. En el lado protestante, no, si tú te arrepientes, si tú analizas y haces un autoanálisis y te arrepientes, el producto es perdón. Es una enseñanza equivocada. El problema es que la separan de santificación como si fuera un estado del esfuerzo personal y de ahí, por alguna especie de lotería divina o un bingo o un juego de azar divino,
De pronto a alguien le toca el bautismo del Espíritu Santo y es bautizado, y es como que una cosa extraña, ¿no? La excepción a la regla de todos los fracasados y frustrados cristianos de iglesia que nunca alcanzan nada. Luego de eso viene ya un nuevo nacimiento, un cambio de naturaleza. Y esa enseñanza está absolutamente equivocada porque no es una enseñanza ni siquiera bíblica, proviene de las catequesis que tomaron de las religiones griegas, unas religiones donde tu esfuerzo personal y tu sacrificio te permitían purificarte de los pecados. Explícitamente de de los cultos a Astarte, Semíramis, Venus, Ishtar, me olvido del nombre de la diosa de la sabiduría griega, Atenea, creo. Esos cultos fueron traídos a, a través de los filósofos griegos a llenar aquellas cosas que los antiguos padres de la iglesia, San Agustín de Hipona, no entendía. Entonces tomó de los cultos griegos y tomó de lo que los filósofos griegos decían para rellenar lo que su mente no entendía, y eso trajo un sincretismo con la filosofía pagana, y por eso tenemos un cristianismo derrotado, fracasado. Entonces, esa vía del perdón, del autoperdón, de la gestión del sufrimiento propio para lograr el perdón, es lo que ha tenido la iglesia en un error completo. Vamos a ver lo que en el mensaje, lo que para William Branham, o para lo que el profeta predicaba, lo que la revelación de Dios le trajo para hacernos comprender qué cosa realmente es el perdón. Entonces, aquí en la pantalla, perdón, aquí en la mesa dice, por tanto, párrafo 34 del mensaje, el mensaje perdón. Dice, por tanto, esto que leí en esta noche, que Dios nos da todas las cosas y que Él nos da el perdón. Es perdón para los que quieren aceptar la palabra de Dios como perdón. Ahora, aquí está la clave de lo que es el perdón. Perdón es que nosotros aceptemos que Jesucristo pagó nuestros pecados. Eso es básicamente perdón. Que nosotros aceptemos que el pago de ese pecado está hecho, está concluido. El pecado que yo cometí ha sido pagado con la muerte de Jesucristo, y perdón, a la luz de la palabra de Dios, es que yo acepte, que tú aceptes, que aceptemos nosotros lo que la palabra de Dios nos dice que es el perdón. Tenemos que aceptarlo. Ahora, ¿qué cosa no es perdón? Lo dice acá, pero solo porque la leamos no significa que uno está perdonado. Eso quiere decir que el conocimiento intelectual de lo que es perdón, que tú sepas, que leas, que comprendas la doctrina del perdón, eso no significa que uno está perdonado. Es decir, para el profeta, el perdón no tiene nada que ver con que nosotros entendamos, comprendamos o sepamos qué cosa es el perdón, sino para él es otra cosa, es un cambio de realidad. Vamos a ver eso. Sigue diciendo, quiere decir que uno tiene que aceptar eso como su perdón, que Dios dio su hijo para morir en lugar suyo. Y entonces eso es un perdón. Perdón no significa saber que Jesús murió por nuestros pecados, sino aceptarlo. Saber, aceptar que no tengo consecuencias por mi pecado, que mi pecado ha sido absolutamente pagado y no me va a pasar nada por ese pecado. Lo cual significa que eso me ha trasladado o ha cambiado mi naturaleza respecto de Dios. Sigamos leyendo. Párrafo 35. Absuelto de culpabilidad. Es lo que quisiéramos recalcar aquí. Un perdón de Dios es una liberación
de la culpabilidad. Ahora, el profeta no está hablando aquí que es una liberación de sentirse culpable, sino es una liberación de la condición de culpabilidad. Es decir, si yo estuviera en el corredor de la muerte, es decir, me van a ejecutar mañana, me van a fusilar, digamos. Entonces yo en mi cabeza puedo sentirme liberado y decir, no, mañana mi alma pasa la energía del universo y no va a pasar nada. Yo me puedo sentir liberado, pero me van a fusilar, o sea, mañana me agarran a balazos y me matan. Eso no es perdón. Perdón sería que efectivamente alguien venga y diga, ¿sabes qué? Jesucristo fue fusilado en lugar tuyo y tú ahora vas a salir libre, vas a salir de la cárcel, vas a salir sin antecedentes penales, vas a salir completamente libre. Y entonces es una liberación de la condición de tener culpa y es una liberación de los efectos de la culpa. Sigue diciendo el profeta, no el ignorarla por alguna doctrina psicológico de que alguna manera, de que de alguna manera pudiera brindarle alguna sensación de que usted ha hecho lo correcto por haberse unido a la iglesia o recibir un credo. ¿Ven? Eso es lo que yo estaba diciendo. Yo puedo estar encarcelado, mañana me van a fusilar, pero en mi cabeza yo digo, agarro una doctrina que como la materia no se transforma, perdón, no se destruye, sino solo se transforma, mañana mi alma va a pasar en virtud de los balazos que me van a caer, voy a ser una mejor persona, voy a ser el gusano que se convierte en mariposa. O sea, yo puedo tener un chiste psicológico en mi cabeza, pero me van a matar. Eso no es perdón. O sea, si yo pienso que porque me he unido a la iglesia y puedo ignorar y de alguna manera psicológica convencerme a mí mismo que porque he hecho los ritos o los credos de haber sufrido un poco por mi pecado y que ya estoy perdonado a los ojos de Dios, no, eso no es perdón. ¿Qué cosa es perdón en realidad? Sigamos leyendo. Sino que es una liberación de su culpabilidad por el poder del Calvario. Algo lo ha liberado a usted. No hay más culpabilidad. Es decir, en este sentido, no hay manera de que usted lo fusilen, no hay manera de que lo encarcelen y no hay manera de que saliendo a la calle, por cuanto sus antecedentes penales han sido borrados, nadie le puede negar ningún privilegio de ciudadano libre. Entonces, no hay más culpabilidad. Algo los ha liberado de culpabilidad. La Biblia dice en Romanos 5:1, bueno, se equivocó, es Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y cita acá el versículo, la parte del versículo 4, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sigo leyendo para no quebrar el concepto. Ahora, un hombre cuando es absuelto del pecado, un hombre o una mujer, no les queda deseo en el corazón de caminar tras las cosas del mundo. Es decir, que para la palabra de Dios, el concepto que enseña la palabra de Dios, es que es cuando una persona es perdonada, le es quitado el deseo de pecar. Por lo tanto, le es quitada la condición de culpabilidad. Y por lo tanto, le es quitada la condición de condenación. Nada lo puede condenar, nada puede reclamar castigo en contra suya, porque usted ha sido liberado de la culpabilidad, de la condenación, de las consecuencias del pecado. Eso es el perdón. ¿Y cómo se verifica? Así, regresando al ejemplo que estoy poniendo. Si estoy en la cárcel para que mañana me fusilen, mañana, cuando amanece, me dan mi desayuno, me ponen un terno, me ponen unos certificados en la mano que dice
que no tengo antecedentes penales, que no he cometido ningún crimen, porque alguien llamado Jesucristo tomó mi condena. Y yo salgo a la calle sin consecuencias de mi culpa. Lo que esto significa en el Evangelio, que cuando viene el perdón de Dios sobre el corazón del hombre y uno acepta la obra completa de Jesucristo, sale completamente libre del deseo de pecar, que es la culpabilidad que te condena. Y no solo eso, sino que Satanás no tiene ningún reclamo posible contra ti porque has sido perdonado. Ese es el concepto de perdón en la palabra. Dice, sigue diciendo el profeta, eres libremente perdonado. Él es libremente perdonado y llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, acá vemos un nuevo concepto, que para el mensaje, perdón significa recibir la palabra, ser justificado, santificado, nacer de nuevo con un cambio de naturaleza. Todo eso es perdón a la primera. No hay proceso. El proceso se explica en referencia a los hechos de la ley. La ley separaba la justificación, la muerte de la ofrenda, la justificación, la santificación y el nuevo estado de la persona lo separaba en diferentes ritos en la ley. Todo lo que la ley tenía fue cumplido en Jesucristo y todo lo que Jesucristo hizo y dio fue cumplido en el nuevo nacimiento y entregado a la iglesia. Por lo tanto, perdón es nuevo nacimiento. Y nuevo nacimiento o perdón significa ser libre del deseo de pecar, ser libre de los efectos del pecado, ser libre de los efectos de la culpa y afuera, Satanás no tiene ningún derecho, ningún reclamo posible contra nosotros. Y todo eso significa ser perdonado y es el efecto único y completo del acto del arrepentimiento que Dios te da como un don de su gracia. Síganos. Él es libremente perdonado y llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Sus afectos están enfocados en las cosas de arriba, donde Cristo está a la diestra de Dios. Él es libremente absuelto. Él no necesita de algún sacerdote que se lo diga, de algún ministro que se lo diga. Bueno, entonces, Él es libremente absuelto. Ya no necesita que nadie le diga porque ha tenido la experiencia de ser perdonado. Ahora, hermanos, todo eso nos pertenece. Si nosotros hemos tenido una enseñanza antigua, equivocada o mal entendida, porque se explicaron los procesos de justificación, santificación, y los hemos colocado separados, tenemos derecho de recibirlos todos juntos y de una vez. Ahora, cuando una persona escucha que perdonado significa ser libre de los deseos de las cosas del mundo, normalmente Satanás nos va a señalar a nuestras capacidades y te va a decir, entonces tú no puedes ser perdonado, tú no puedes ser liberado, porque mira cuántas veces te has esforzado y no has logrado superar tus pecados, no has logrado limpiarte, no has logrado librarte. Y es precisamente lo que Jesucristo vino a hacer. Él vino a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y el perdón no es algo que nosotros fabricamos. El cambio de naturaleza no es algo que nosotros fabricamos. Es algo que aceptamos. Es algo que Dios nos da. Es por gracia, pero es el paquete completo. Ya no le vuelva a creer al enemigo, ya no vuelva a separar las cosas. Arrepentimiento, perdón y cambio de naturaleza, nuevo nacimiento, todo es lo mismo, lo cual significa también ser completamente libre de todo reclamo que Satanás tenga del pasado. De 2000 generaciones atrás de nuestro pasado, somos completamente libres y ese es nuestro privilegio. ¿Y quién lo aplica? El Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hago yo? Acepto. ¿Y qué básicamente es aceptar? ¿Cómo llego a aceptarlo? Bueno, acá lo dice en el párrafo 38. O si en esta noche los pecadores pudieran
tan solo estar así de ansiosos por saber que han sido perdonados. Es decir, hermano, ¿qué podemos aportar? El deseo de ser perdonado, el honesto y sincero deseo de que al haber escuchado de que todas estas cosas son perdón, le pidamos, Señor, dame eso porque yo realmente, honestamente, lo deseo. Yo lo quiero para mi vida. Yo lo acepto, Señor. Yo sé que nada puedo hacer por mí mismo, pero sí puedo aceptarlo. Y la evidencia de haberlo aceptado es que tú vengas y coloques todas estas cosas en mí y tú me liberes, tú me perdones, tú me cambies de naturaleza, tú me libres de toda consecuencia del pecado y tú me libres de todo reclamo del infierno en contra de mi vida. Y hermano, solamente Dios nos pide el reconocimiento de estas cosas y el anhelo de tenerlas y decir, la acepto, Señor. Anhelo esta clase de perdón. Acepto que Jesucristo pagó todas mis consecuencias y que yo no debo nada a nadie más que recibirte y ser transformado en un nuevo ser por tu perdón, porque el perdón directamente produce nuevo nacimiento, un cambio de naturaleza, una libertad completa de la incredulidad. Eso es solamente por pedirlo y es todo lo que Dios nos pide. Que lo anhelemos sinceramente, que lo pidamos y pacientemente nos mantengamos en esta oración hasta que finalmente vamos a ver en nuestra vida los frutos y el poder de Dios manifestándose en una nueva clase de vida para la gloria de Dios. Oremos, hermano. Padre Celestial, Señor, rogamos que tú acomodes lo espiritual a lo espiritual, porque solamente tu Santo Espíritu nos puede hacer entender, comprender y creer y atesorarlo y aceptarlo, todas estas cosas por una revelación directa de tu Espíritu. Y no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestra santidad, no es por lo que dejemos de hacer, es solamente por pedírtelo, por saber que tú eres el único que puede cambiar las cosas y aceptar que tú las cambies. Y te pedimos este perdón que produce un cambio de naturaleza y produce una libertad de todo reclamo del infierno y de Satanás, de la enfermedad, de la muerte y de la pobreza. Somos libres de esas cosas por el perdón absoluto de Jesucristo. Te rogamos, Señor, que tú lo apliques a nuestras vidas y despiertes en nosotros ese anhelo y ese deseo por vivir estas realidades. Y solo necesitamos recibirlas. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.